A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias a todos ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de nuestro programa de salud renal y reumatológica. Debido a que en las últimas semanas han habido muchos casos de intoxicación por alcohol metílico, hoy trataremos de ese tema. Evidentemente estos casos suelen ser muy raros y se producen ocasionalmente, sobre todo por el consumo de licor adulterado, pero en estos últimos días ha habido una especie de epidemia debido a la gran producción de este tipo de licor. Cuéntanos un poco sobre el alcohol metílico. Bueno, primero buenos días con todos y sí, vamos a abordar este tema del alcohol metílico. Esto es algo que ya está superando barreras controlables, ¿no? Pero vamos a empezar a decir, ¿qué es el alcohol metílico? El alcohol metílico también es conocido como alcohol de madera. Es un líquido ligero, volátil, que no tiene color y tiene un olor muy parecido al alcohol etílico. Este se puede mezclar con el agua, es decir, es un líquido miscible, ¿no? Como todo, pues tiene su historia, ¿no? Ya se lo conocía en Egipto, ¿no? Donde se lo utilizaba como producto para embalsamar a los cuerpos. Y al pasar el tiempo, pues se vio que este producto se transformaba prácticamente en formol y esto es lo que aún se sigue utilizando para embalsamar cuerpos. Pues con este líquido, digamos el alcohol metílico, es transparente, como decíamos, se mezcla con cualquier otro líquido y la obtención es a través de altas temperaturas. Claro, bueno, como ya lo mencionaste, es el que se llama alcohol de madera y este resulta de la destilación de maderas a altas temperaturas, lo que va a producir la desintegración y la transformación en alcohol, que claro, va a estar a predominio del alcohol metílico y otros componentes. También puede ser producto de la fermentación de jugos frutales y de otro tipo de sustancias, como por ejemplo, puede también producirse en alambiques, pero a temperaturas no estables, lo que hace que se produzca alcohol contaminado, tanto con metanol, etanol y otros productos, y esto va a llegar al final al consumidor produciendo la intoxicación. Pues sí, y los alambiques muchas veces no solamente lo utilizan para destilar alcohol etílico, sino también metílico. Por tanto, en las tuberías del alambique quedan restos, entonces se contamina el líquido. También la forma de envasar al licor o envasar al líquido puede ser que llegue a transformar en cierto grado en alcohol metílico, ¿no? Tiene diferentes usos. El alcohol metílico es un compuesto precursor para lacas, disolventes, limpiavidrios, combustibles, anticongelantes. Es también materia prima para la fabricación de plásticos, productos textiles, secantes, explosivos, caucho y demás productos que se utilizan en la industria. Al ser ingerido, pues este líquido puede ser absorbido muy fácilmente por vía digestiva, respiratoria y por la piel. La más común es la vía digestiva. También se puede absorber por la piel, en la piel que está completamente intacta. Se ve esto en las personas que trabajan en grandes industrias, pero como decía anteriormente, la absorción principal puede ser por vía digestiva. Todo líquido sabemos que empieza su absorción desde la boca, esófago, estómago e intestino. Entonces fácilmente va a llegar al torrente circulatorio.
Es interesante también conocer que otra forma de intoxicación son las fricciones con alcohol que muchas personas utilizan a veces para aliviar ciertos tipos de dolores, y como ya lo mencionaste, la piel intacta también es un mecanismo, es una forma de absorción de este tipo de alcohol que puede llevar también a la intoxicación. Además, los jugos preparados, algunas bebidas que se preparan caseramente de contenido alcohólico, que muchas veces las utilizan tanto como bebida recreacional o como bebida para cierto tipo de dolencias, por ejemplo, para un resfriado, para la tos, para algún tipo de creencia que tengan, pueden también causar la intoxicación, porque muchas veces compran y consumen el licor artesanal para realizar este tipo de preparados. Es como una costumbre popular, ¿no? También a los pequeñitos cuando tienen fiebre colocan paños empapados en alcohol, sea en el pecho o en la frente, pero como ya acabamos de ver, pues tiene una absorción muy fácil a través de la piel. Más o menos, ¿cuál es la forma de distribución? Bueno, como es de contenido acuoso y muy soluble, se distribuye rápidamente una vez que se absorbe y puede llegar a la absorción total en un periodo de 30 a 90 minutos. Tiene una absorción realmente del 100%, y la concentración, o sea, la vida media, el tiempo que tarda en hacer sus efectos deleterios, puede durar hasta 3 horas en su pico máximo, ¿no? Se metaboliza y se elimina por el hígado en su mayor parte, aproximadamente el 75%, pero también se elimina el 10% por los pulmones, esto quiere decir por los gases respiratorios, y el 3% por los riñones. Y hay que tomar en cuenta que es muy variable la absorción por las diferentes vías y las concentraciones que va a tener en el organismo del paciente. Bueno, entonces una vez que el alcohol metílico entre al organismo, empieza a hacer sus efectos, ¿no? Una vez que ya está en el torrente circulatorio, el primer órgano en detectar su presencia es el hígado. Dentro del hígado, pues esto se va a transformar en 2 productos, el uno que es el formaldehído y el otro que es el ácido fórmico. Estos 2 productos son altamente tóxicos y son los responsables de alterar los procesos celulares, es decir, el transporte de energía dentro de las células. Estos metabolitos se siguen acumulando en el organismo más o menos durante 12 a 24 horas posterior a la ingesta. No hay manera en sí de diferenciar si es que es alcohol etílico o metílico, pues ha circulado en varias redes que sí se puede diferenciar, pero no, en todo caso, como alguna vez conversamos, pues alcohol etílico también es tóxico, ¿no? Claro, evidentemente si no tiene la misma toxicidad que el alcohol metílico, el alcohol etílico obviamente es también un tóxico que a largo plazo también puede causar no solo la lesión de hígado, como ya se ha visto los casos de cirrosis, sino también lesiones en otros órganos que se dan por la acumulación de estos productos, pero en todo caso no tiene la letalidad del alcohol metílico y la gravedad que presenta con las intoxicaciones en forma aguda. Hay que tomar en cuenta que el 25% de los pacientes puede fallecer por insuficiencia respiratoria. Y los síntomas van a ser muy variados y va a depender desde la cantidad ingerida hasta cómo va a reaccionar el organismo de cada persona, porque es un poco idiosincrático de cada uno cómo responde el organismo. En todo caso, la dosis tóxica, la dosis letal, es muy variable, va entre 60 a 250 mililitros, y los síntomas pueden empezar a los 40 minutos ya de haberlo ingerido. Sin embargo, hay personas que tardan un poco más en presentar la sintomatología y se ha visto que los síntomas pueden aparecer inclusive 3 días después de haber ingerido el alcohol. Sí, pues como tú decías, todo depende de la sensibilidad de cada persona. También se ha reportado casos muy tóxicos con una ingestión menor a los 60 mililitros. Y pues estos alcoholes son tan contaminados que no solamente viene 1 litro, puede venir hasta 5 litros en una poma, y son varias personas las que se pueden encontrar afectadas. Pero bueno, continuando, podemos decir que la intoxicación por alcohol metílico se puede clasificar en una forma leve, en una forma moderada y en una forma crónica. La forma leve únicamente causa una sensación de náusea, dolor abdominal, dolor de cabeza y visión borrosa. La forma moderada
Presenta vómito, taquicardia, depresión de las funciones cerebrales y un periodo de embriaguez que curiosamente dura muy poco tiempo y es bastante intenso, pero dura poco tiempo. La visión borrosa también es uno de los síntomas predominantes. Y la forma grave ya es cuando el paciente llega en coma con una respiración completamente alterada, con unas funciones cardíacas que ya están alteradas. Pero cuéntanos cómo es en sí la sucesión cronológica de los eventos. Claro, bueno, después de ingerir este tipo de alcohol, la sintomatología va a venir de la mano del tiempo en que tarda en transformarse en las sustancias tóxicas, que en este caso son el formaldehído y el ácido acético. Estos son los que van a causar directamente la toxicidad y todos los síntomas que vienen de la mano de esto. Los primeros síntomas pueden ser un poco confusos porque la persona puede estar creyendo que está embriagada, porque tienen náuseas, cefalea, o sea, el dolor de cabeza, mareo, inestabilidad, visión borrosa, que pueden sobreponerse al consumo de alcohol etílico. Sin embargo, estos van a ir empeorando y posteriormente van a aparecer otro tipo de síntomas que ya nos indican mayor gravedad porque están afectados otros órganos, por ejemplo, el dolor abdominal intenso, y que también es indispensable descartar una pancreatitis, que es uno también de los órganos afectados. Luego va a venir la dificultad respiratoria porque hay dificultad para el intercambio de oxígeno por la toxicidad en sí. Esta insuficiencia respiratoria puede llevar inclusive al paciente a convulsionar o al coma. Los síntomas visuales son los que mayores manifestaciones llamativas suelen tener. Las pupilas suelen estar grandes, lo que se llama midriáticas, o sea, más grandes de lo normal. Suele haber fotofobia, el paciente no puede ver la luz o le molesta mucho la luz, tanto la luz natural como la luz artificial. Visión doble, ceguera, que la ceguera es una de las secuelas más graves y las más comunes que se suelen dar en este tipo de intoxicación y que viene directamente relacionada al daño del nervio óptico. Bueno, la otra sintomatología que aparece va a venir ligadas también a la toxicidad directa en los músculos con dolor muscular. Ya habíamos hablado de la rhabdomiolisis, que también se puede dar por el consumo de alcohol metílico, o sea, la destrucción muscular. Puede haber insuficiencia renal aguda que requiera tratamiento con diálisis, paro cardíaco, inclusive puede llegar el paciente al coma por varios días y si no tiene un buen soporte, evidentemente la muerte. Claro, entonces el diagnóstico en todo caso tiene que ser muy rápido para poder instaurar el tratamiento de manera efectiva. Pero pues como habíamos dicho, las dosis a veces nos frenan un poco, ¿no? Pero tenemos que hacer lo que esté al alcance. Saber el antecedente pues es difícil porque el paciente a veces no puede comunicarse, pero ante la sospecha pues se debe actuar rápidamente. A veces la situación es muy obvia. Uno de los síntomas más sugestivos con la intoxicación de alcohol es la visión borrosa o de una vez la ceguera, ¿no? El antecedente de la toma de alcohol y más aún si es que notamos que el paciente ha tomado un alcohol que es artesanal o que es de dudosa procedencia, ¿no? El dolor de cabeza que ya habíamos dicho, la dificultad respiratoria y el coma. Con respecto a los exámenes de laboratorio, ¿qué nos puedes decir? Bueno, los exámenes de laboratorio son indispensables como ayuda diagnóstica, ya que el principal diagnóstico es en base a los antecedentes y a las características clínicas del paciente. Uno de los exámenes que más nos puede ayudar es saber los niveles de metanol en sangre, que cuando ya está en más de 20 miligramos quiere decir que es una prueba positiva para metanol, y cuando supera los 100 miligramos esta ya es letal, es una dosis letal. Sin embargo, muchas veces cuando los pacientes llegan en una fase más tardía, este metanol ya se ha metabolizado y ya no lo podemos detectar en sangre, pero tenemos otras ayudas diagnósticas como la gasometría arterial, que es un examen muy útil y que está fácilmente al alcance, que es tomar una muestra de sangre, pero de las arterias, o sea, donde podemos ver los gases sanguíneos y la acidez de la sangre. Esta muestra de sangre es con una mínima cantidad y nos va a ayudar a saber qué tan ácido está el organismo del paciente
para poder intervenir con el tratamiento. También podemos detectar niveles de formaldehído en orina y en sangre, pero son exámenes un poco más costosos y que muchas veces no están al alcance, y podemos también evaluar con pruebas de función renal y hepática, ya que son uno de los órganos que más se afectan y a los que podemos acceder más fácilmente con pruebas de laboratorio. Claro, la función hepática va a estar alterada, las transaminasas TGO, TGP, van a estar sumamente elevadas, pero en ese momento no es tanto la emergencia, no debemos tratar en sí esto, sino tratar la acidosis. En un medio ácido las células de nuestro cuerpo no funcionan de manera adecuada y en sí todo colapsa. Sistema circulatorio, sistema nervioso central, todo colapsa, y esto es lo que más lleva al coma al paciente, ¿no? Como decías tú, realizar las pruebas en orina de la cantidad de ácido fórmico y de formaldehído. El tratamiento, como decíamos, tiene que ser inmediato. Las horas primeras son las vitales en estos casos. Claro, el tratamiento es básico y debe ser inmediato debido a que mientras más tiempo permanece el metanol en el organismo, este puede transformarse en los productos tóxicos, el formaldehído y el ácido acético, que son los que causan la toxicidad. Entonces las primeras horas son básicas y vitales. Lo indispensable es quitar el tóxico del organismo. Para esto se puede utilizar lavados gástricos con carbón activado si es en las primeras horas que el paciente acude. También es indispensable mantener la estabilidad de los signos vitales. Esto me refiero a mantener la presión arterial estable, mantener una adecuada ventilación. Para esto tenemos que canalizar una vía para pasar fluidos, líquidos, para tener una hidratación adecuada, y también dar el soporte con oxígeno para lograr también una ventilación adecuada del paciente y evitar la hipoxia, o sea que llegue a niveles muy bajos del oxígeno en la sangre y se complique por este lado el paciente. También es muy importante dar o poner un vendaje sobre ojos, porque la luz reacciona con el ojo, y como pues el nervio óptico está irritado, pues esto lleva más hacia el daño del ojo. Los corticoides también son muy útiles en esta fase porque ayudan a desinflamar o a deshinchar al nervio óptico, evitando de que se dañe peor de lo que ya puede estar. Las convulsiones también son frecuentes ya en casos muy severos, y sí se debe tratar con anticonvulsivantes. Fenitoína, carbamazepina se puede dar, ¿no? Claro, como estamos hablando que este alcohol causa acidez en la sangre, también es importante el tratamiento con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que ayuda es a contrarrestar la acidez. Sin embargo, este funcionará obviamente si es que hay una buena función de los riñones. Mientras tenemos una buena función de los riñones, todavía podemos administrar medicación y poder de esta manera contrarrestar los síntomas tóxicos, pero si ya viene una falla renal progresiva, obviamente el tratamiento va a cambiar también en forma dramática. Hay que tomar en cuenta que también se debe evitar el edema del cerebro, o sea, el edema cerebral, que es una de las causas de convulsiones, y se puede también administrar en estos casos manitol. Es interesante saber que el antídoto del alcohol metílico es el alcohol etílico, por lo que a muchos pacientes durante el tratamiento se les administra alcohol etílico, ya sea por sonda nasogástrica o por vía oral si el paciente está en condiciones de tomar por su propia cuenta. Pero la vía intravenosa no siempre es la más adecuada, ya que hay que tener una vía central o hacer diluciones muy grandes, lo que causa una sobrecarga de líquidos en el paciente. Entonces la vía de administración más adecuada va a ser por sonda nasogástrica o por vía oral si el paciente está en condiciones de alcohol etílico. Habitualmente se utiliza el vodka, ya que es el que tiene mayor grado alcohólico. Claro, ¿no? este tiene 50%. Sí. Es importante valorar en la primera etapa, valorar el estado de conciencia del paciente, ¿no? Y sí, es algo curioso, pero el alcohol etílico compite en sí en hígado a su transformación en formaldehído y en ácido fórmico. Hay unas fórmulas un poco sofisticadas para calcular la dosis de alcohol etílico que vamos a dar por vía oral, o si es que se aplicaría por vía intravenosa. Este es un paciente que, de acuerdo a la gravedad o al grado que esté, debería ser manejado en una unidad de terapia intensiva por todas las complicaciones que lleva. Entonces, hay varios criterios para que un paciente llegue a terapia intensiva. Una es la alteración del estado de conciencia, que tenga una insuficiencia respiratoria,
los trastornos visuales, que es el síntoma más importante, la alteración de su estado mental y sobre todo la acidosis metabólica. Pues como tú decías, la importancia de una vía central, poder manejar los líquidos es imprescindible en esto. Ya. Muchas veces cuando el paciente está en UCI quiere decir que en la unidad de terapia intensiva quiere decir que está muy grave el paciente, que necesita soportes más avanzados, y muchos de estos pacientes incluso requieren diálisis independientemente de que estén o no en una unidad de terapia intensiva. La diálisis en estos pacientes es muy beneficiosa, ya que el alcohol no va a estar unido a proteínas y es fácilmente dializable, o sea, se limpia fácilmente en los filtros que nosotros utilizamos en las diálisis. Y hay criterios también para que el paciente entre a diálisis, y uno de los principales es que el paciente esté en coma, que tenga una acidosis, esa acidez en sangre que no revierte con la administración de bicarbonato, que tenga una insuficiencia renal aguda severa con algunos criterios que, bueno, no vienen mucho al caso, pero por ejemplo que deje de orinar o que tenga las toxinas, aparte de obviamente del metanol, muy altas, son criterios para llevarle a diálisis. Y también los trastornos visuales, ya que la diálisis nos va a ayudar a limpiar el alcohol y evitar que se sigan formando metabolitos tóxicos para el nervio óptico. Y con respecto a la diálisis, en este caso, ¿cómo iniciarías? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la indicación de diálisis es variable de acuerdo al paciente. Habitualmente iniciamos con diálisis cortas, o sea, por cortos periodos de tiempo que no superan las 2 horas y media, porque tenemos que evitar esa limpieza grande de toxinas, porque cambia mucho la osmolaridad, o sea, el peso de la sangre dentro del cuerpo, y esto puede causar otras complicaciones como convulsiones, alteraciones mentales e inclusive profundizar más en el coma del paciente. Entonces siempre las diálisis iniciales suelen ser pequeñas, pero si el paciente está muy tóxico, tiene mucha cantidad de metanol, se puede hacer diálisis un poco más prolongadas, pero con una baja eficiencia, que se llaman, o sea, que no sean muy eficientes en quitar rápidamente las toxinas, sino que sean un poco más lentitas, más suaves, pero que podamos permanecer por mucho más tiempo en el tratamiento. Bueno, el comentario también común es que, bueno, se tomó alcohol metílico y quedó mal de los riñones. ¿Tiene algún efecto a futuro sobre la función renal? Claro, evidentemente todo tóxico que se consume puede con el tiempo, si ya causó una lesión en el riñón inicialmente, estos riñones en sí ya quedan susceptibles para tener nuevas lesiones en el futuro. Además, considerando que es un tóxico directo, puede matar las estructuras de los riñones, y estas lamentablemente no se regeneran. O sea, de lo que se logra recuperar de una injuria renal aguda es lo poco que puede regenerarse de los riñones, pero posteriormente estas ya quedan con esta pérdida en forma ya crónica, constante, y lo que hay que hacer es intentar cuidar lo poco de reserva funcional que queda en los riñones. Eso bueno, también hay otro tipo de pacientes con respecto a la intoxicación. Hay los que tienen una intoxicación leve, pueden ser hospitalizados en medicina interna, en observación, en emergencia, y pues aquí permanecen algunos días, al menos deben permanecer 5 días para observación. Luego de esto debemos considerar el alta con diferentes indicaciones. Primero, el paciente, el momento que se le hace el valor en sangre, debe tener menos de 20 mililitros por decilitro. Tiene que estar ausente de las manifestaciones clínicas como las visuales y las neurológicas, pese a que puede quedar con una lesión en ojo que sea permanente y que no podamos revertir. Y como les decía, al menos 5 días después de que ya los síntomas han desaparecido, puede ser dado el alta. Y bueno, en este contexto, ya revisando todo lo que ha pasado con las intoxicaciones en las últimas semanas y este gran número de pacientes que han fallecido y que han tenido secuelas ya crónicas por esto, ¿qué recomendación tú harías? Pues evitar el consumo de alcohol, al menos si es que es de dudosa procedencia, si es que vienen en pomas plásticas, no tienen marca, no tienen un registro sanitario, pues es peligroso. No es la primera vez que sucede en nuestro país, ya son varios años en los que vemos que es como un brote, ¿no? Que aparecen casos, desaparecen, la gente hace conciencia por un tiempo, pero creo que estos son ejemplos que se deben mantener de por vida y seguir un
un régimen, ¿no? Si es que, bueno, por último voy a tomar alcohol, verificar que tenga todos los sellos y lo que obliga el Ministerio de Salud a que tengan, ¿no? Claro, y otra recomendación importante es teniendo en cuenta que ya vienen las fiestas, toda la temporada de fiestas, en este caso aquí en la ciudad, de las fiestas de Quito, posteriormente la Navidad, hay muchas fiestas que se realizan en la calle y que brindan bebidas que no sabemos la procedencia. Es mejor evitar el consumo y si van a consumir alcohol, la recomendación que tú hiciste, que tenga todo dentro de la ley, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención a nuestro programa. Sigan ingresando a nuestra página www.nefrolupus.com y continúen dejando sus comentarios, sugerencias, preguntas al correo info@nefrolupus.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.